Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la CONABIO por la invitación, felicidades nuevamente por haber logrado tener a los secretarios de Medio Ambiente y de Turismo ayer con Zagarpa, y yo creo que en efecto coincido con el doctor Sarucán. Es uno de los momentos en que estamos viviendo a México en donde se están dando estos procesos de transversalidad, de sinergias, en donde nos va a poder hacer un cambio en las políticas públicas si esto se mantiene en el tiempo. Yo quiero hacer una presentación en la que la primera parte va a tener una reflexión breve sobre algunos conceptos. La segunda, una experiencia muy concreta que estamos desarrollando con Natura y Ecosistemas Mexicanos en la Selva Lacandona, y la tercera parte, una reflexión de cuáles son los obstáculos para este tipo de proyectos y cómo podemos tener ciertas soluciones. Espero poder cumplir los tiempos, lo tengo más o menos ajustado a los 20 minutos solicitados. Primero quiero arrancar con este concepto. Cuando estamos hablando de turismo y turismo sustentable o turismo sostenible, es equivalente. Sostenible se utiliza en los países de habla hispana y es equivalente a sustentable que utilizamos nada más los mexicanos. Así está en nuestras leyes y así está en nuestros programas nacionales, etcétera. No, perdón, estoy moviendo las manos, pero no, para atrás, ahí está. El turismo, cuando lo calificamos como sustentable, a diferencia de un turismo no sustentable, está implicando que en todos los segmentos distintos, no importa si es el de sol y playa, negocios, cultural, salud, etcétera, debe de tener los criterios de sustentabilidad ambiental. Entonces es un turismo sustentable en todos lados. Desde un gran consorcio tiene que tener sus propias reglas y normas para cumplir con el medio ambiente, hasta una pequeña palapa colocada en la orilla del río. Dentro de esos hay un segmento que es el turismo de naturaleza, y el turismo de naturaleza es aquel que se beneficia de la visitación en los espacios naturales. Y dentro de ellos hay tres segmentos, que es el rural, el ecoturismo y el de aventura. Cada uno tiene componentes distintos, aunque son sutiles y no fácilmente se pueden diferenciar. El turismo de aventura es el que generalmente se hace en la naturaleza, pero genera la adrenalina. El turismo rural, el que se hace con las comunidades campesinas y se va más hacia un aspecto cultural de las propias comunidades. Y el ecoturismo es el que está basado fundamentalmente en la naturaleza. México tiene un enorme potencial gracias a que es un país enormemente rico en especies de flora y fauna, no solamente terrestres, sino también con su diversidad marina. Y podemos algunos datos ver que ya el turismo de naturaleza está derramando cerca de 3.500 millones de pesos. Están registradas más de 2.000 empresas, de las cuales son sociales el 81%, de estas el 53% pertenece a los indígenas, y la mayoría de ellas está en zonas de alta marginación y muy vinculadas a las áreas naturales protegidas. Este turismo de naturaleza, como se vio en el video, tiene ciertas condiciones para que pueda realmente recibir ese calificativo. No cualquier actividad en la naturaleza es un turismo de naturaleza. Requiere que se garantice la sustentabilidad ambiental, social y económica. Esto tiene que respetar los espacios que se visitan. Debe de haber una derrama para el beneficio de las comunidades locales que están involucradas y que esto mejore las condiciones de vida de la población local. Dentro de este segmento, y aquí viene el matiz, del ecoturismo, es una acción que va a comprometerse con la naturaleza. No es nada más que se visite la naturaleza, sino que se comprometa, es decir, que al hacer el ecoturismo se está garantizando la conservación de ese espacio que está siendo el que provee esas actividades. Con ello se conserva el entorno. Y la otra característica para que sea ecoturismo realmente es que debe de contribuir al bienestar de las personas que son las dueñas de esos ecosistemas. Si eso no lo vinculamos, si el ecoturismo no está vinculado a los dueños de la tierra para que puedan vivir mejor y que vivan de esas actividades, y si el ecoturismo no está vinculado a que se conserve la naturaleza, no lo deberíamos de llamar ecoturismo. Además,
está incorporando el conocimiento científico y tradicional de las áreas en donde están. Son muchos de estos indígenas, son muchos de estos sitios en áreas naturales protegidas. Debe de ser de baja densidad, porque de lo contrario la capacidad de carga de la naturaleza no lo aguanta, y tiene que cumplir con esta función a la que mencionaba, involucrando a las comunidades sociales. Pero estamos hartos de escuchar siempre que estas empresas sociales campesinas que las llevan a cabo los propios dueños de los ecosistemas no pueden hacer este tipo de actividad, no sirven para ello, no pueden, no saben, no quieren, son flojos, etcétera. Yo voy a tratar de contar una historia distinta que precisamente con las comunidades campesinas, dueñas de estos territorios, son en donde las experiencias ecoturísticas en México están siendo de las mejores. Me voy a la cuenca del Usumacinta, que es donde se están llevando a cabo estas experiencias, y lo planteo en este área porque lo que estamos haciendo en algunos sitios es extrapolable sin ningún problema a toda esta superficie, que son 7 millones de hectáreas. 7 millones de hectáreas, no sé si están familiarizados con ellos, es el tamaño de Panamá. Entonces estamos hablando de un territorio realmente sustantivo. Pero observen dentro de esa cuenca, este área que está verde es el área que todavía está en estado de conservación excelente. Veamos que esto es un sitio de una enorme riqueza biológica, el 20% de la biodiversidad mexicana habita en esta región, con unos escenarios espectacularmente bellos, con fauna muy única, con sitios realmente hermosos, con especies emblemáticas en todos sentidos, tanto de aves, de mamíferos, flora, aves extrañas, una belleza sin igual y muchas de estas especies en peligro de extinción. Esto se podemos encontrar este tipo de especies en estos sitios porque están en un área natural protegida. En este caso, en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, que colinda con la Reserva de Lacandón y con otras 7 áreas naturales protegidas de la selva lacandona. Pero estas reservas podemos ver simplemente el borde y todo el resto de cómo la presión sobre ellas está siendo enormemente fuerte. La vemos desde otra perspectiva, Montes Azules y Lacandón visto desde el lado, digamos, desde Guatemala, las zonas de los ejidos profundamente transformados. Volvemos a ese mapa y podemos observar esta región en donde voy a poner el estudio de caso como simplemente un ejemplo piloto de la posibilidad de extenderlo a todo el resto del sitio porque tiene las mismas condiciones biológicas, culturales, sociales y económicas. En esta región, que se llama el Marqués de Comillas, vamos a identificar esta curva, esta omega, que es el llamado el Jolochero, para poder tener este punto de referencia, y en la siguiente transparencia aquí nos la encontramos. Ahora está pintada de verde esta zona, en donde fue habitada a partir de los años 70, con migrantes de distintos lados de la República, campesinos sin tierra, fueron acomodados en este sitio y a los pocos años ya podemos ver cómo en los litorales del río se fueron asentando. Unos años después, 14 años después, fueron perforando ya todo este sitio, distribuyéndose por el territorio. Unos pocos años más, áreas muy fuertemente deforestadas, y observen el 2005 en estas condiciones y solamente 2 años después una pérdida bárbara. Esa tendencia preocupó profundamente de cómo un territorio colindante con la Reserva de la Biosfera de Montes Azules podía estar perdiendo absolutamente todos sus espacios naturales. Y eso es una ruptura de la conectividad biológica. Eso hace que las áreas naturales protegidas se queden finalmente como grandes islas en donde no son viables desde el punto de vista funcional de sus ecosistemas, de su flora y de su fauna. Por eso es importantísimo conservar estos ecosistemas que pertenecen a los ejidatarios, en este caso, y que colindan con las áreas protegidas, pero que también ejercen una presión hacia las propias áreas. ¿Cómo hacerlo? Los primeros pasos que dimos vuelvo al Jolochero y estoy ahora haciendo un zoom para hacerlo más breve, la experiencia en 6 ejidos, y tenemos aquí ese referente que les mencioné anteriormente. En este sitio, cada uno de estos polígonos que hay dentro es un ejido diferente. Se están conservando 14,000 hectáreas que están beneficiando a 652 familias, y con un programa que es el del pago por servicios ambientales de la CONAFOR, se están derramando en esta zona. Se lleva ya aproximadamente
80 y tantos millones de pesos, esto que está permitiendo la estabilidad de este tipo de ecosistemas y que, sin embargo, no es de largo plazo porque es un programa de subsidios que son de corto plazo, de 5 años. ¿Cómo hacer entonces que esta forma de evitar que continúe la deforestación se mantenga con las comunidades? Pues entonces desarrollamos un conjunto de proyectos en cada uno de estos 6 ejidos que estamos viendo aquí. Empecemos por el de la curva que estoy mencionando todo el tiempo, el ejido de Galacia, en donde se desarrolló un pequeño hotel, un hotel de 14 cabañas, de un enorme confort, con una belleza espectacular, por el río, por la reserva y por su propio área de conservación que tienen. En este hotel tiene todas las comodidades de un hotel rústico, pero con los acabados en donde cualquier visitante europeo tiene mucho interés y atractivo de estar aquí. El hotel beneficia a los 34 ejidatarios del ejido y está conservando 1.138 hectáreas. En el siguiente ejido que estaba colindante a esto, pintado de verde, está este campamento con un perfil diferente para que no compitan entre sí, un campamento igual metido en la selva, dirigido fundamentalmente a estudiantes, en donde desarrollan sus actividades, sus prácticas docentes. Damos un montón de capacitación hacia las universidades, escuelas, preparatorias, etcétera, y con esto los 19 ejidatarios están beneficiando y conservando 672 hectáreas. En otro ejido colindante, que es el del Pirú, hay actividades ya no de hospedaje, sino actividades de descenso de arroyos y de puentes colgantes, beneficia a 52 ejidatarios, conserva casi 3.000 hectáreas. En uno más, con una UMA, una unidad de manejo de conservación de la vida silvestre, en donde se extraen mariposas, se exhiben en un exhibidor, tiene se hace artesanía con sus alas y con esta derrama de la venta de las artesanías se benefician 52 ejidatarios, conserva 254 hectáreas. Finalmente hemos terminado en este año, hace mes y medio, un restaurante centro de capacitación en el cual se benefician 40 ejidatarios de López Mateos y conserva 1.700 hectáreas. Cada uno de estos 5 proyectos que les he señalado se complementan, no compiten, al contrario, forman parte de una cadena integrada. Y quisiera le picamos, gracias.
Estos proyectos han logrado, hemos hecho el análisis de la deforestación que les venía yo mencionando, ustedes vieron cómo iba creciendo hasta el 2005 de manera vertiginosa, posteriormente ha habido nuevamente la valoración, hemos tenido una baja sustantiva de la deforestación en el municipio entero, porque esto va contagiando, y al mismo tiempo lo que tenemos es un incremento sustantivo de los ingresos de la gente. La gente de esta región ha vivido en la pobreza extrema, se trata de un ingreso que no llega ni siquiera a cubrir la canasta alimentaria, por lo tanto está considerado de pobreza alimentaria, y ha llegado a un nivel en el que está a punto, con un proceso de maduración muy rápido, van a poder llegar a superar la línea de pobreza, que ella inclusive la patrimonial, que está considerada en los 92,000 pesos. Este es un éxito desde el punto de vista económico para el bienestar de la gente y ambiental con el indicador que les estoy mencionando, más un montón de cosas que estamos haciendo en los manchones de ir monitoreando las especies que también se encuentran en estos sitios. Ahora, ¿por qué aquí logramos hacer algunos de estos espacios con estos proyectos ecoturísticos, con la gente, con los dueños, con el manejo y únicos dueños ellos y la operación de estos proyectos? Varias características. Primero, lograron valorar de entrada por el pago por servicios ambientales que la biodiversidad puede valer más que transformarla a la agricultura y la ganadería. Segundo, se organizaron como empresas sociales a través de las SPRs, solamente, dicen los estatutos, pueden ser socios quienes tienen selva, y esos estatutos están condicionando al reparto de utilidades entre los socios en función de la cantidad de conservación de selva que tienen conservada. Además, los empleados son los socios y sus familiares, y esto permite la derrama entre la unidad familiar. Se están capacitando y se han capacitado, la mayoría ya tienen certificaciones, pero en otro tipo de capacitaciones como son la visión de campesino, empresario, resolución de conflictos, calidad en el servicio, administración, guías, cocina, limpieza, primeros auxilios, inglés, etcétera. Hay un acompañamiento permanente de una organización que es Natura Ecosistemas Mexicanos y se ha tenido financiamiento tanto de gobierno a través de Corredor Biológico Mesoamericano como de fundaciones y empresas privadas que han venido apoyando estos esfuerzos. Pero ¿cuáles son los obstáculos? Uno de ellos, importantísimo, un grupo de ejidatarios que se organiza para una actividad agropecuaria como organización campesina agrícola, no tiene ningún limitante, no paga impuestos y no es una figura que tenga que pasar por ningún filtro de ningún tipo. Pero si esos mismos ejidatarios se convierten en empresarios ecoturísticos, pasan los mismos requisitos que si fuera el Moon Palace o la cadena del Marriott. Eso no es viable para grupos empresariales sociales de este tipo. El mercado y la mercadotecnia es muy cara. Cuando uno trata en TripAdvisor de anunciarse o en Google, que hay que pagar, más o menos es accesible, ellos no pueden, con estos mecanismos no se puede atrapar al turista y que con su tarjeta de crédito pague, sino que al hacerlo, y quienes ustedes usuarios, pasan a las otras páginas, ya sea Booking, Expedia, etcétera. Y es brutalmente caro eso. Eso no es para los grupos pequeños porque les están cobrando no solamente fuertes mensualidades, sino obligan a bajar tarifas 2 meses al año, no les resulta rentable a una empresa de este tipo. Entonces no pueden competir, no pueden atrapar a la gente. La capacitación requiere de certificación para tener todos los tipos de distintivos y esa certificación, como hay muy pocos certificadores, es brutalmente cara. Estamos hablando que cada curso puede costar entre 150,000 y 300,000 pesos, que una empresa de este tipo pues no la puede aguantar. Para que no es el caso de los ejemplos que estoy mencionando, sino los que están en la región, la zona es una zona de turismo, pero de paso, porque la gente va a las zonas arqueológicas, a Bonampak, a Yanchilán, a Toniná, a Palenque, por supuesto. Entonces pasan de San Cristóbal por allá, se quedan una noche y se siguen. Eso no es ecoturismo, evidentemente.
Hay una sobreoferta de cabañas que se ha dado a lo largo de las carreteras con el programa de CDI, en donde se colocan cabañas y se abandona el destino de la suerte de la gente. No hay un programa de gobierno entre Sectur, los estados y CDI regionales, no hay alianzas entre empresas, entre operadores, entre agencias, el acompañamiento no se mantiene de mediano y largo plazo, no hay transporte público ni servicios básicos, no hay suficiente seguridad ni estabilidad política. ¿Cómo se pueden solucionar parte de estas cosas? Nada es un obstáculo imbrincable, absolutamente. Todas estas cosas las podemos realmente resolver. Indispensable para la consolidación de las empresas es que se incremente la visitación, que haya una ampliación de la oferta de las actividades. Si la gente nada más va un ratito al río y no hay nada más que hacer, la gente pasa un día y se va. Hay que ampliar las actividades que en este tipo de sitios son muchísimas. Hay que ajustar también la propaganda, la estrategia de comunicación para darse a conocer al perfil adecuado del turista. No es escopetazo, esto es de tiro fino. Hay que acceder a los mercados y a las agencias en línea, y esto hay que encontrar los mecanismos de brinco. Es necesario que se tengan mecanismos financieros innovadores. Primero, fondo perdido, son espacios marginados de gente muy pobre que no tiene ninguna posibilidad de imponer un capital, que poco a poco se vayan hacia los créditos blandos, pero que las reglas de operación de estos financiamientos estén condicionando a la conservación. No es posible que se esté apoyando un espacio ecoturístico con recursos económicos, como lo ha hecho mucho CDI, y que todo lo demás está desbastándose, incendiándose, se sigue quemando, etcétera. Eso tiene que ser un mecanismo que esté incorporando a la gente para que se dedique a estas actividades. Se requiere un régimen fiscal especial y transicional, como lo hay para muchos otros sectores. En este es muy importante que haya una forma distinta. Los vínculos con el sector empresarial, las agencias y los operadores, pero no para comprarlos, porque en el momento en que ven estos sitios dicen, pues mejor metemos un capital fuerte, compramos, se convierten en los empleados y lo echamos a andar. No, hay que apostarle a que la gente lo pueda seguir haciendo y complementar las cadenas de valor con el transporte, la comercialización, los guías, las especializadas, etcétera. Se requieren planes regionales de desarrollo ecoturístico, involucramiento de las decisiones de los dueños de la tierra en estos planes, las redes entre las empresas sociales, la coordinación intersecretarial y entre los distintos órdenes de gobierno, garantizar la seguridad y la gobernanza de los sitios y crear una cultura empresarial campesina. Yo creo que el desarrollo sustentable del bienestar social es perfectamente posible mediante la valoración, la conservación y uso de los ecosistemas naturales por parte de sus dueños. Y el ecoturismo debe de ser para la conservación de la naturaleza y el bienestar social, no la conservación de la naturaleza para el ecoturismo. Yo creo que el ecoturismo es una herramienta que nos permite realmente en el largo plazo lograr esta sustentabilidad. Gracias.